El 19 de diciembre de 1944, una luz gris invernal se filtraba a través de las ventanas destrozadas de un cuartel del ejército francés reformado en Verdún. Dentro, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo, el amargo olor a café y algo más pesado, el miedo. Alrededor de una larga mesa de madera estaban sentados los generales más poderosos del mando aliado. Las carpetas de mapas estaban abiertas, los lápices estaban apretados en dedos cansados, los ceniceros estaban desbordados. Ni un solo hombre en esa habitación sonreía. 3 días antes, más de 200.000 soldados alemanes habían arremetido contra las líneas estadounidenses en el bosque de Ardennes. El golpe había surgido de la nada. La inteligencia aliada había asegurado a todos que Alemania estaba agotada, incapaz de una acción ofensiva mayor. Sin embargo, ahora, las unidades estadounidenses estaban siendo invadidas, rodeadas y en algunos casos simplemente borradas del mapa. Los informes de regimientos destrozados y líneas de comunicación rotas se acumulaban más rápido de lo que cualquiera podía leerlos. En algún lugar, la 101 División Aerotransportada estaba rodeada en un pequeño pueblo belga llamado Bastogne. Si ese pueblo caía, los blindados alemanes podrían abrir un agujero en el frente aliado, dividir los ejércitos en dos y quizás llegar hasta la costa. A la cabecera de la mesa se sentaba Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado, estudiando el mapa extendido ante él, flechas rojas y azules clavándose en el Ardennes como heridas. La sala bullía con murmullos bajos, hasta que Eisenhower levantó la cabeza. Su voz, al hablar, rompió la tensión. Hizo una pregunta, la pregunta que todos los hombres allí presentes habían estado temiendo silenciosamente. ¿Cuándo? Preguntó. ¿Podría alguien atacar al norte para relevar a Bastogne? El silencio cayó como una cortina. Los generales miraban fijamente sus mapas y notas, mentes avanzando a toda velocidad, realizando cálculos imposibles. Distancias, combustible, munición, capacidad de las carreteras, tormentas invernales, unidades ya enzarzadas en combate, para desacoplar formaciones enteras, darles la vuelta en un clima hélido y lanzarlas a una nueva batalla con poca antelación. Era el tipo de pesadilla logística que las escuelas de guerra usaban como ejercicios hipotéticos. Nadie quería ser el primero en responder. Entonces, George S. Patton habló. «Puedo atacar con 2 divisiones en 48 horas». Las cabezas se volvieron hacia él. Algunos oficiales parpadearon con incredulidad. Algunos pensaron que debía estar bromeando, tratando de impresionar a Eisenhower con otra afirmación audaz. 48 horas para retirar varias divisiones del combate activo, girar un ejército entero 90 grados, mover más de 100.000 hombres y miles de vehículos por carreteras estrechas y congeladas, y luego atacar las posiciones alemanas preparadas. Era más que optimista, sonaba a una locura operativa. Todos los comandantes experimentados en esa sala conocían la magnitud de lo que prometía y sabían que no debería ser posible. Pero el rostro de Patton era calmado, su tono era serio. No había jactancia en su voz, no estaba fanfarroneando, no estaba adivinando. Él era el único hombre en esa sala que lo había previsto y se había estado preparando discretamente durante 11 días. Para entender por qué, hay que remontarse al 9 de diciembre de 1944, 10 días antes de la conferencia de Verdún. En Francia nazi, el cuartel general del Tercer Ejército estadounidense estaba ocupado con los asuntos rutinarios de un ejército a la ofensiva. Las fuerzas de Patton avanzaban hacia Alemania, planeando nuevos avances en la región de Saar. A primera vista,
Todo apuntaba a una eventual victoria aliada. El ejército alemán parecía derrumbarse poco a poco, y la mayoría de los comandantes de alto rango creían que la guerra en Europa podría terminar pronto. El coronel Oscar Couch, G2 de Patton, el oficial responsable de inteligencia, vio algo diferente. Ese día, Couch entró en la oficina de Patton con un montón de informes, mapas y señales decodificadas. Couch no era un hombre de teatralidad, era meticuloso, analítico y cauteloso. Pero había una urgencia en su mirada mientras extendía sus documentos sobre el escritorio de Patton. Durante semanas había estado monitoreando los movimientos de tropas alemanas a lo largo del frente occidental, y había surgido un patrón inquietante. 15 divisiones alemanas habían desaparecido. No eran unidades esqueléticas ni restos maltrechos, eran divisiones con todos sus efectivos, incluyendo varias formaciones Panzer con cientos de tanques. Habían sido retiradas de la línea, pero nadie en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, Shea, parecía saber exactamente a dónde habían ido. Cuando Couch dio la alarma, la explicación oficial fue simple y desdeñosa. Esas divisiones se mantenían en reserva para contrarrestar cualquier avance aliado futuro. Nada de qué preocuparse. Couch no estaba de acuerdo. Había pasado meses estudiando cómo operaba la Wehrmacht. Mantener una fuerza tan grande simplemente en reserva no se ajustaba a sus patrones habituales. No era una postura defensiva, era fuerza ofensiva. Un martillo a punto de caer. Trazó líneas en el mapa con su lápiz, indicando a Patton dónde creía que se concentraban las divisiones desaparecidas. Señaló las Ardenas. El sector de Ardennes estaba débilmente controlado por las fuerzas estadounidenses. 4 divisiones se extendían a lo largo de un frente que debería haber requerido al menos 12. El terreno era terrible tanto para defensores como para atacantes. Bosques densos, barrancos y caminos estrechos y sinuosos que se volvían traicioneros en invierno. Precisamente por eso la inteligencia de Shea se mostraba relajada al respecto. Ningún comandante en su sano juicio, argumentaban, optaría por lanzar una ofensiva masiva a través de ese terreno en diciembre. Couch le recordó a Patton un hecho incómodo. En 1940, los alemanes habían hecho exactamente eso. Atravesaron las Ardenas, aplastaron a los ejércitos francés y británicos y alcanzaron el Canal de la Mancha en unas 6 semanas. El terreno que parecía garantizar la seguridad había sido antes la puerta del desastre. Las pruebas de Couch no terminaban ahí. El tráfico de radio en el sector se había disparado. Los prisioneros de guerra hablaban de nuevas unidades que llegaban tras las líneas. Los civiles locales reportaban un aumento de la actividad alemana, convoyes nocturnos, más patrullas, sonidos de blindados moviéndose al amparo de la oscuridad. Poco a poco, la imagen se fue volviendo más clara. Couch escuchó. Su expresión se endureció mientras Couch exponía su caso. Entonces hizo la pregunta clave. Si tienes razón, ¿cuándo atacan? Couch no dudó. Basándose en patrones de movimiento y tiempos, estimó que la ofensiva comenzaría en las próximas 2 semanas. Patton cogió el teléfono y llamó al general Omar Bradley, su superior inmediato. Expuso la evaluación de Couch con claridad. Divisiones Panzer desaparecidas, movimientos sospechosos, la débil línea estadounidense en Ardennes. Bradley lo escuchó, pero no quedó convencido. La inteligencia Shea discrepó. Creían que ya Hitler simplemente no tenía fuerzas para un golpe demoledor. La guerra, insistían, estaba en su fase final. Bradley le aconsejó a Patton que no se preocupara. Patton colgó lentamente y miró a Couch. Durante un largo rato no dijo nada. Luego dio una simple orden: empezar a planificar desde ese momento. Mientras el tercer ejército continuaba atacando en The Saar, se inició un esfuerzo secreto tras bastidores. El personal de Patton, bajo la dirección de Couch, elaboró 3 planes de contingencia detallados para un rápido giro al norte en respuesta a una ofensiva alemana en Ardennes. El trabajo fue minucioso.
Se trazaron rutas de camiones hasta carreteras e intersecciones específicas. Se preposicionaron suministros de combustible donde pudieran ser trasladados rápidamente. Se asignaron unidades de artillería para un redespliegue rápido. A los regimientos de infantería se les asignaron áreas de concentración, puntos de parada y tablas de marcha precisas. Los plazos se calcularon en horas. Cada plan dependía de la precisión y la coordinación a una escala casi inimaginable. Designaron 3 posibles escenarios. Si el enemigo avanzaba desde una dirección, el tercer ejército ejecutaría el plan A. Si la situación se desarrollaba de otra manera, el plan B. Si las circunstancias requerían otro tipo de respuesta, el plan C. Cada plan abarcaba no solo los movimientos, sino también el suministro, las comunicaciones y el inevitable caos de desenredar unidades del combate. Algunos oficiales de Patton pensaron que su comandante finalmente había ido demasiado lejos. ¿Por qué desviar tiempo y energía a emergencias hipotéticas a 160 kilómetros de distancia mientras luchaban activamente en otro sector? ¿Por qué planear retirarse de un avance que estaban ganando? Pero obedecieron. Eran hombres de Patton y Patton confiaba más en los informes optimistas de los cuarteles generales superiores que en los optimistas. El 12 de diciembre, Patton reunió a sus comandantes superiores. Les dijo algo que no esperaban oír. Prepárense para retirarse de operaciones en curso con muy poca antelación. No explicó por qué. No mencionó la desaparición de divisiones alemanas ni una posible ofensiva a través de los bosques nevados. Simplemente les dijo que estuvieran preparados. Hubo miradas cruzadas y expresiones de asombro. Nadie comprendió el panorama completo, pero órdenes eran órdenes. Para el 15 de diciembre, el tercer ejército estaba en una posición privilegiada entre las fuerzas aliadas, mientras que otros mandos se centraban únicamente en avanzar en sus propios sectores y contar los días para Navidad. Solo el ejército de Patton tenía planes detallados listos para responder si el Ardenne explotaba. A las 5:30 am del 16 de diciembre de 1944 se produjo la explosión. La quietud de la mañana invernal se hizo añicos cuando la artillería alemana abrió fuego a lo largo de 128 kilómetros. Miles de proyectiles llovieron sobre las posiciones estadounidenses. Las líneas de comunicación quedaron cortadas, los puestos de avanzada arrasados y sectores enteros sumidos en la confusión. Luego llegó la infantería. Luego los tanques. 3 ejércitos alemanes, más de 200.000 hombres, se enfrentaron a 4 divisiones estadounidenses sobrecargadas. Las unidades que esperaban un sector tranquilo, incluso un respiro de los intensos combates en otros lugares, se encontraron de repente ahogadas por el fuego. En el cuartel general de Chase y Bradley, el primer informe se descartó como un contraataque local. Solo después de horas de frenéticos mensajes, la verdadera magnitud del asalto se hizo imposible de ignorar. La 106ª División de Infantería, recién llegada al frente y estacionada en las Ardenas para una suave introducción al combate, quedó destrozada. 2 de sus regimientos fueron rodeados y finalmente se rindieron. La mayor capitulación masiva de tropas estadounidenses en el teatro europeo. En el cuartel general del Tercer Ejército, la reacción fue diferente. Patton recibió los informes iniciales y luego se volvió a Coe. No pareció sorprendido. «Tenías razón», dijo. «¿Cuál es su objetivo?» Coe estudió el panorama, el patrón de ataques, la dirección del avance, la importancia de los cruces de calles. Todo apuntaba a la misma conclusión: Bastonia. Desde allí, los alemanes podrían avanzar hacia el río Meuse y más allá, con el objetivo de dividir a los ejércitos aliados y tomar el crucial puerto de Amberes. Patton anunció: «Comuníqueme con el general Gaffey», ordenó. «Estamos ejecutando los planes de contingencia». Mientras otros mandos seguían discutiendo sobre lo que estaba sucediendo, el tercer ejército comenzó a moverse. Las unidades del Saar comenzaron a retirarse, la artillería comenzó a desplazarse y los oficiales de tráfico se prepararon para revertir el flujo de hombres y equipo. La emergencia que todos acababan de descubrir era una para la que Patton ya se había preparado. 3 días después, se celebró la conferencia en Verdun. Eisenhower, al asistir a esa reunión,
Comprendió que el ataque alemán, por peligroso que fuera, también representaba una oportunidad. El enemigo había abandonado fuertes posiciones defensivas y ahora estaba expuesto al descubierto. Si los aliados podían responder con rapidez, podrían atacar los flancos del avance alemán y convertir una catástrofe potencial en una derrota decisiva para la última apuesta de Hitler en el oeste. Pero la velocidad era todo. Cada hora perdida les daba tiempo a los alemanes para profundizar su penetración. Alrededor de la mesa, los generales lidiaban con la fría matemática de la distancia y el tiempo. Sabían cuánto tardaba normalmente en desacoplar las divisiones, redirigir las líneas de suministro y reasignar prioridades. La idea de montar un contraataque a gran escala en cuestión de días parecía una fantasía. Entonces, Patton hizo su declaración. 2 divisiones listas para atacar, al norte en 48 horas, 3 en 72. Eisenhower lo miró fijamente. La reputación de Patton como agresor era legendaria, pero esto era otro nivel. Si prometía ayuda y no la cumplía, la 101 División Aerotransportada y las unidades de apoyo en Bastonia podrían ser destruidas. «George», dijo Eisenhower, «no es momento para fanfarronería. Bastonia está rodeada. Si les decimos a esos hombres que viene ayuda y no llega, morirán». Patton no se inmutó. «Ike», respondió, «ya he dado las órdenes. El tercer ejército se está retirando. Tengo 3 planes de contingencia listos. Llevo 11 días esperando este ataque». La sala lo absorbió en un silencio atónito. La ofensiva que había conmocionado a Schaff, que había destrozado divisiones enteras, que parecía surgir de la nada, Patton la había anticipado. Eisenhower lo observaba atentamente. Conocía a Patton desde hacía años. Sabía cuándo fanfarroneaba y cuándo hablaba en serio. Esta vez, Patton iba en serio. «Muy bien, George», dijo Eisenhower, «muévete». Patton salió de la conferencia, buscó un teléfono y llamó a su jefe de Estado Mayor en el cuartel general del Tercer Ejército. Pronunció 2 palabras: «a jugar». Esas 2 palabras activaron la cuidadosamente construida maquinaria de los planes de Coe. Las órdenes se transmitieron rápidamente, redes de radio y líneas telefónicas. Los convoyes de camiones, ya organizados y posicionados, comenzaron a cargar hombres y equipo. Tanques y vehículos blindados abandonaron sus posiciones, girando al norte por carreteras ahora congestionadas con el tráfico hacia el sur, soldados heridos, unidades en retirada y refugiados. El control de tráfico se convirtió en un arte y una necesidad imperiosa, mientras la policía militar luchaba por mantener el flujo de las columnas. «Ayúdanos a crecer». Tus superchats y superstickers apoyan directamente el canal y el contenido futuro. La 4ª División Blindada encabezó el movimiento, seguida por la 26 División de Infantería y otras formaciones. Más de 133,000 vehículos participarían en el redespliegue: tanques, semiórticas, camiones, jeeps, arcos de combustible y ambulancias. El clima los combatió a cada paso. Caía nieve, las carreteras se congelaban, los motores se congelaban. Los hombres permanecían junto a los vehículos detenidos con un frío insoportable, con los dedos en carne raba y el rostro quemado por el viento. Sin embargo, el movimiento no se detuvo. Día y noche, los faroles se arrastraban entre las rutas estrechas, los puestos de mando, las líneas de suministro, se desplazaron, se torcieron y reestructuraron para alimentar el nuevo eje de avance. Otros mandos aliados todavía tenían dificultades para comprender plenamente lo que estaba sucediendo en Ardenes. Algunos apenas comenzaban a organizar contramedidas. El Tercer Ejército, en cambio, ya estaba en movimiento, guiado por planes elaborados antes de que cayera el primer proyectil. Para el 21 de diciembre, los elementos de vanguardia de la 4ª División Blindada estaban en posición para el ataque hacia Bastonia. Habían recorrido más de 160 kilómetros en menos de 48 horas, retirándose del combate y redesplegándose en uno de los peores inviernos que Europa había visto en décadas. Lo que parecía un milagro para los observadores externos fue en realidad la ejecución de una preparación detallada. El 22 de diciembre, el Tercer Ejército lanzó su ataque hacia el norte.
El avance hacia Bastonia fue feroz y costoso. Las fuerzas alemanas se habían entrincherado a lo largo de rutas probables, convirtiendo aldeas, crestas y cruces de calles en puntos fuertes. Las batallas de tanques estallaron en campos helados, con los fogonazos iluminando la nieve. La infantería avanzó a través de bosques cubiertos de hielo. Cada respiro era una nube en el aire gélido. Las unidades estadounidenses avanzaron, fueron repelidas, reagrupadas y empujadas de nuevo. Dentro de Bastogne, la 101ª División Aerotransportada y las tropas adjuntas soportaron bombardeos constantes y ataques de sondeo. Los suministros escasearon, la munición fue racionada cuidadosamente, los recursos médicos se agotaron. El 22 de diciembre, emisarios alemanes se acercaron bajo una bandera de tregua y exigieron la rendición de la ciudad. El general de brigada Anthony McAuliffe, comandante en funciones de la 101ª División Aerotransportada, respondió con una sola palabra famosa: locos. Los defensores resistieron, aferrándose a la creencia de que el alivio estaba llegando. 4 días después, el 26 de diciembre de 1944, a las 4:50 p.m., el primer teniente Charles Bogus, al mando del tanque Sherman Cobra King de la 4ª División Blindada, atravesó las últimas posiciones alemanas cerca del pueblo de Asenwa. Su vehículo hizo contacto físico con elementos de la 101ª División Aerotransportada, un vínculo literal entre los asediados y sus rescatadores. El asedio de Bastogne había sido roto por la punta de lanza del Tercer Ejército de Patton. Patton recibió la noticia e inmediatamente telefonió a Eisenhower. «Hemos llegado a Bastonia», informó. El corredor de socorro era estrecho y vulnerable, y las fuerzas alemanas atacaron sus flancos repetidamente. Pero el Tercer Ejército mantuvo la línea. Esa noche, camiones de suministros llegaron a raudales a la ciudad destrozada, trayendo municiones, alimentos y medicinas. Los paracaidistas, que habían soportado 8 días de aislamiento y presión implacable, ahora tenían lo que necesitaban para seguir luchando. La batalla de las Ardenas continuaría hasta enero. Los alemanes nunca llegaron a la Musa. Su calendario se desmoronó. Su última gran ofensiva en el oeste fracasó, pero el coste para los estadounidenses fue asombroso. Más de 19.000 muertos, más de 47.000 heridos y aproximadamente 23.000 capturados o desaparecidos. Fue la batalla más sangrienta que el ejército estadounidense jamás libró. Sin embargo, incluso esas terribles cifras podrían haber sido mucho peores. Si Bastogne hubiera caído, si la 101ª División Aerotransportada y otros defensores hubieran sido superados, los blindados alemanes habrían tomado el vital cruce de carreteras y lo habrían aprovechado para avanzar más al oeste. El frente aliado podría haberse dividido. El caos podría haberse extendido en las estructuras de mando y las líneas de suministro. El panorama de los últimos meses de la guerra en Europa podría haber sido muy diferente. El rápido contraataque de Patton no solo rescató una ciudad, desarrolló toda la estrategia alemana. Tras la guerra, los funcionarios estadounidenses examinaron la falla de inteligencia que había permitido que la concentración alemana pasara prácticamente desapercibida, o mejor dicho, ignorada. ¿Cómo habían desaparecido 15 divisiones del orden de batalla sin que se diera la voz de alarma al más alto nivel? ¿Cómo se habían reunido más de 200.000 soldados alemanes y enormes cantidades de equipo para una gran ofensiva, mientras la mayoría de los líderes aliados seguían confiando en que el enemigo estaba al borde del colapso? La incómoda respuesta era que alguien se había dado cuenta. Oskar Koch había rastreado esas divisiones, había identificado su movimiento, había predicho no solo una ofensiva alemana, sino también su probable dirección y objetivo. Sus informes se habían transmitido a sus superiores. Bradley había sido informado de que Koch había recibido la información, y sin embargo, todos la habían descartado en gran medida. La razón no era pura incompetencia, era una suposición.
Muchos oficiales superiores creían que la guerra en Europa estaba prácticamente ganada. Desde ese punto de vista, cada nuevo dato se ajustaba a una historia ya existente. Alemania estaba demasiado débil, demasiado debilitada para montar una gran ofensiva. Cualquier señal perturbadora se justificaba como anomalías locales o preparativos defensivos. Koch abordó la evidencia de forma diferente. No dio por sentado que la guerra estaba a punto de terminar. Simplemente se preguntó qué sugerían los hechos, sin importar lo incómodas que pudieran ser las conclusiones. Su análisis apuntaba al peligro, no a la seguridad. Aún así, la información de inteligencia por sí sola no cambia nada a menos que un comandante decida actuar en consecuencia. La evaluación de Koch llegó a varios cuarteles generales. La mayoría la consideró un escenario interesante, pero improbable. Solo un comandante importante se lo tomó lo suficientemente en serio como para elaborar planes detallados en torno a ella: George S. Patton. No solo escuchó a su oficial de inteligencia, apostó toda la postura de su ejército sobre la razón de Koch cuando casi todos los demás creían que estaba equivocado. Dedicó tiempo precioso, el esfuerzo de su personal y recursos logísticos para prepararse para una crisis que podría no llegar nunca. Y cuando la crisis llegó, esa preparación significó que el Tercer Ejército pudo hacer lo que ninguna otra fuerza en el teatro de operaciones podía: reaccionar con rapidez y contraatacar con velocidad abrumadora. En Verdún, los demás generales se quedaron mirando con incredulidad cuando Patton prometió tranquilamente un ataque en 48 horas. Para ellos, sonaba como otro ejemplo de la legendaria bravuconería de Patton. En realidad, había estado preparando las piezas en silencio durante 11 días. No estaba alardeando, simplemente estaba describiendo lo que ya sabía que su ejército podía hacer. En las historias oficiales de la guerra se elogia la defensa de Bastonia por parte del Tercer Ejército, pero los 11 días de preparación invisible detrás de ese logro a menudo se reducen a una nota al pie. El nombre de Oscar Koch rara vez aparece fuera de los estudios militares especializados. Su predicción de la ofensiva de Ardenas, una de las evaluaciones de inteligencia más precisas del conflicto, quedó eclipsado por la narrativa más amplia de la sorpresa y la recuperación. Sin embargo, para quienes estudian el mando y la toma de decisiones, la lección no solo es clara, sino también perdurable. La inteligencia solo tiene valor cuando los líderes están dispuestos a cuestionar sus suposiciones y actuar antes de que los acontecimientos los obliguen. La preparación no es glamurosa, no se consigue con paradas o decoraciones, pero en momentos de crisis marca la diferencia entre la improvisación y la ejecución. La batalla de las Ardenas expuso un fracaso flagrante en los niveles más altos de la inteligencia aliada, pero también puso de relieve una distinción vital. La mayoría de los comandantes escucharon los mismos reportes y concluyeron que Alemania no podía hacer lo que la evidencia sugería que se estaba preparando. Patton y Koch analizaron la misma información y se prepararon para la posibilidad de que todos los demás estuvieran equivocados. Por eso, cuando la ofensiva alemana azotó las Ardenas y el caos se extendió por el frente, el Tercer Ejército estaba listo para cambiar de rumbo. No porque Patton fuera imprudente ni por suerte, sino porque creía en planificar para lo peor, incluso mientras luchaba por el mejor resultado, sino porque confiaba en un oficial de inteligencia que veía lo que otros se negaban a ver. En la guerra, las victorias a menudo se atribuyen al coraje, la potencia de fuego o la pura voluntad. Todos ellos importaron en Bastogne. Los paracaidistas que dijeron locuras, las tripulaciones de tanques que se abrieron paso, la infantería que avanzó con dificultad entre la nieve y el fuego de artillería.
Nada de esto habría sido posible sin un comandante que se preparó para lo impensable antes de que se hiciera realidad. Por eso, George S. Patton fue el único general verdaderamente listo para la batalla de las Ardenas. Y por eso, al final, la historia de Bastogne no se trata solo de desesperación y heroísmo, sino de previsión y confianza. El trabajo silencioso realizado 11 días antes de que se disparara el primer tiro. Ayúdanos a crecer. Tus super chats y super stickers apoyan el canal y el contenido futuro.